Buenas tardes. Muchas gracias por estar incluida nuevamente con el grupo tan entusiasta de otorrinolaringólogos exresidentes y residentes de Pemex. Y pues una vez más les voy a compartir lo que he estado haciendo en el año pasado y este. He estado trabajando en la unidad temporal COVID-19 de Centro Banamex, que es un área muy grande, localizada al norte de la Ciudad de México, en el área que era precisamente de espectáculos y convenciones de Centro Banamex junto al Hipódromo de las Américas. En este lugar fueron adaptándose diferentes áreas que ahora prácticamente invadimos casi todo el Centro Banamex para atender pacientes con este virus que nos ha diezmado en este último año. Si nosotros vemos desde arriba lo que llamamos las peceras, que son áreas de trabajo para los médicos especialistas y generales, nosotros podemos ver a través de vidrieras estas zonas en donde están localizadas todas las camas de hospitalización general. Cada uno de estos cuadritos representa una cama y así es como se encuentran cada paciente en su cama, separados por una sana distancia y separados por una mampara que no los tiene prácticamente juntos, aunque tenemos corredores en donde hay aproximadamente 30, 40 pacientes según el área en donde estemos trabajando. Esta es un área de terapia intensiva que posteriormente les mostraré. Y bueno, esta formación de esta unidad temporal COVID se hizo precisamente porque todos estos inversores que se encuentran en nuestro país tienen a bien buscar cómo ayudar cuando nos encontramos ante desastres. Lo han hecho en veces anteriores cuando hay sismos, por ejemplo. Entonces, en abril se comunicaron entre ellos, especialmente CIE y Fundación Slim, y ellos vieron que había la necesidad de tener camas de hospitalización para pacientes que no iba a alcanzar con todos los institutos y los hospitales generales que tenemos en la Ciudad de México. Así es que se hizo una estrategia junto con el gobierno Ciudad de México y se convocó a estrategas de la medicina para poder organizar esta unidad temporal COVID. A fines de marzo empezaron a quitarse las instalaciones que había para convenciones y para todos estos espectáculos y fueron creando lo que es ahora una gran zona de hospitalización y tratamiento para pacientes. En su etapa inicial era para convalecientes de COVID. ¿Esto qué significa? Los pacientes eran ingresados generalmente en un estado ya, bueno, al principio no eran tan graves, pero posteriormente fueron cambiando a realmente solo recibir a graves en INER, Gea González, Nutrición y muchos otros hospitales generales grandes que se contaba con la infraestructura para poder tratarlos. Después se fueron ampliando a todos los hospitales de la Ciudad de México, de Gobierno Ciudad de México y prácticamente IMSS, ISSSTE, etcétera. Y lo que se hacía en la unidad temporal COVID era esos pacientes que habían estado intubados o que habían estado en una terapia intermedia, pues necesitaban terminar su tratamiento, aún no podían regresar en casa. Así es que exactamente para esto era la unidad temporal COVID. Se trasladaban con nosotros y ahí nos encargábamos de llevarlos hasta ya no requerir oxígeno, con todas sus comorbilidades controladas, y entonces podían egresar a casa. Entonces, esta era la estructura con la que contábamos al inicio. Está dividido por sectores y empezamos a trabajar con lo que era el sector B. Teníamos una pequeña terapia intensiva que solamente tenía 8 camas, 8 ventiladores, y era para pacientes que nos habían trasladado, pero que de alguna manera, en lugar de mejorar, progresaban nuevamente a gravedad, eran intubados y nuevamente se trasladaban a un segundo o tercer nivel. En este periodo, que más o menos duró de abril a principio de junio,
pues sí, efectivamente no teníamos fallecimientos porque los pacientes eran trasladados a este segundo o tercer nivel. Se llevaban nuevamente a nutrición, al INER, al Hospital Enrique Cabrera, al Hospital Ajusco Medio, etcétera. Como les decía, a partir de junio, por necesidades precisamente de estos hospitales de segundo y tercer nivel, hubo la necesidad de ampliar la atención en la unidad temporal COVID y entonces la estrategia cambió. Ya no solamente recibíamos a pacientes que iban a convalecer y regresar a su casa, sino se empezaron a recibir pacientes en etapa temprana de la enfermedad, ya no eran referidos como tal de estos hospitales, INER, GA, Nutri, aunque todavía continuamos con esto, pero más bien se empezó a recibir a las personas que acudían a unas áreas que se montaron en diferentes sitios de toda la Ciudad de México y Estado de México, que fueron los triajes, en donde se hace una valoración inicial y posteriormente, al mismo tiempo, al personal que se encontraba dentro de la unidad COVID, se fue capacitando a todo el personal médico y de enfermería para ya no solamente tener los protocolos de atención para pacientes que requerían la convalecencia, sino para pacientes que iban a llegar y seguramente se nos iban a poner mal, así es que se empezó a trabajar con alto flujo y se abrió una segunda terapia intensiva ya con 29 camas con ventilador y pues estos ya no iban a ser trasladados, iban a necesitar ser tratados en nuestra unidad temporal COVID. Estos son los diferentes módulos en los cuales en la actualidad todavía se está trabajando, pero también pueden ser valorados los pacientes en las diferentes delegaciones, también son valorados directamente en los servicios de urgencias de hospitales como nutrición, de hospitales como el INER, en donde antes de que ingresen con ellos, cuando tienen características para llegar con nosotros, ellos se comunican y todos estos triajes, todos esos hospitales se comunican a través de una plataforma que es de Claro 360, también montada por Fundación Slim. En esta plataforma se suben los datos de los pacientes y un equipo que se encuentra en la unidad temporal COVID que se llama de referencias y contrarreferencias, revisa todos los datos clínicos que se suben a esta plataforma y entonces le avisan a cada uno de estos lugares que su paciente es aceptado y los pacientes son trasladados a la unidad temporal COVID en camionetas especiales. No pueden llegar por su propio pie, no pueden llegar en otras ambulancias, excepto las que han sido aceptadas para su traslado y apertura de puertas en la unidad temporal COVID. En estos triajes, pues también tuve la oportunidad de unos meses de trabajar, así es que conocí la forma de movimiento y cómo es que se escogían o se seleccionan a los pacientes o cuando se les indicaba al paciente, no, usted no es candidato porque usted ya tiene condiciones de gravedad que requieren un segundo nivel desde ya. Entonces, aquí cambió la estrategia de atención, se consideró una hospitalización que le llamamos anticipada. ¿Qué significaba esto? Esto es muy diferente al resto de los hospitales de la Ciudad de México y supongo que muchos de los hospitales que se encuentran a nivel de la República Mexicana, aunque este modelo ha sido ya pues capacitado, por ejemplo, en Tabasco, por ejemplo, en Sonora, en diferentes zonas de la República Mexicana, forma de trabajo fue duplicada. Y bueno, en lo que consiste es precisamente admitir a los pacientes con una hospitalización anticipada. ¿Esto qué significa? De 2 a 10 días del inicio de síntomas, que tengan al momento de su valoración una saturación de oxígeno en el oxímetro arriba de 90 o bien que tengan 87, 88, pero que al colocarles puntas nasales con los tanques que tenemos en los triajes, estos pacientes recuperen a más de 90.
que hayan tenido o estén teniendo fiebre, tos, una frecuencia cardíaca menor a 110, una respiratoria menor a 24 y, entre comillas, sus comorbilidades controladas, aunque en realidad, pues muchos pacientes nos dicen que sí y al momento de ingreso resulta que o no saben que son diabéticos y traen una hemoglobina glucosilada de más de 11, por ejemplo, o bien con los protocolos de tratamiento, pues estas comorbilidades se descontrolan y es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, se tienen protocolos de tratamientos para que estas personas que ingresan en etapa temprana se reduzca su riesgo de progresar a la gravedad. Esto es porque precisamente la progresión a la gravedad es lo que hace que el paciente tenga más riesgos incluso de llegar a fallecer. Entonces, esto es lo que ha sucedido. El 15.2 de los pacientes ingresados, aunque se detectan y se ingresan en etapa temprana, van a progresar a la gravedad. El 11.6% requieren de puntas nasales de alto flujo y el 3.6% van directo a ventilación mecánica invasiva, es decir, son intubados. 1.3 de los pacientes hasta octubre de 2020 habían fallecido. 26.6 de los pacientes que requieren puntas de alto flujo progresan a un ventilador. De estos pacientes que son extubados, 37.8 regresan nuevamente a alto flujo y se considera que el 6.6% de los pacientes que han ingresado han requerido ventilación mecánica invasiva y el 17.5% de los que han sido intubados han fallecido. Así es como ahora está integrada la unidad temporal COVID. Como les mencioné anteriormente, abrimos solamente con el área de B, que tenía B1, B2, B3, B4. Cada uno de estos sectores tiene en promedio 60 camas. Posteriormente se tuvo que abrir el área de C, que tiene 7 sectores y tiene una terapia intermedia que le llamamos TPI, porque también es post-intensiva. Cuando algunos de los pacientes de la intensiva mejoran, se pasan a esta intermedia, o de altos flujos pueden pasar a la intermedia antes de requerir o tener incluso una cama en la unidad de terapia intensiva. En total, se cuenta ahora con 662 camas, 479 de hospitalización general, 90 camas con alto flujo, 25 de terapia intermedia y 68 camas de terapia intensiva con ventilador y aislados. Es así como tenemos las áreas de hospitalización general. Es un área en donde han ocurrido historias tremendas porque en la misma familia como que se esconden cuando un miembro de la familia es internado y posteriormente se han encontrado dentro de la unidad temporal COVID. Una ventaja que tienen ahí los pacientes es que pueden ingresar con su celular, pueden ingresar con cosas para trabajar, por ejemplo, como una computadora, y entonces muchos de los pacientes se acaban encontrando dentro, se visitan, pueden estar al pendiente de sus tratamientos y de cómo van progresando hasta que egresan. Y pues hemos tenido, se supone que esta unidad temporal COVID es solamente para adultos, pero hemos llegado a tener pacientes pediátricos porque una de las cosas también importantes que tiene esta unidad temporal COVID es que tiene un apoyo a la familia cuando la familia ya no tiene redes de apoyo externas, es decir, los dos padres, algún tío, todos están internados y no tienen con quién dejar a los menores, pues también ingresan los menores, excepto que tengan datos de tener actividad de la enfermedad, entonces se les refiere al Hospital Infantil de México, pero si no, son admitidos. Hasta noviembre de 2020, esta unidad tenía atendidos 5,506 pacientes y teníamos 607 camas de hospitalización
general, camas de terapia intensiva, de camas de terapia inicial 445, 80 de alto flujo. Se le había dado un seguimiento de 90 días a 4.900 pacientes egresados. Esto lo que significa es que una vez que se dan de alta, hay un departamento formado también por médicos y epidemiólogos que les llaman diariamente para saber cómo han progresado en sus casas, si requieren de algún tratamiento extra, si requieren de ser referidos a una institución o a una especialidad en particular. Y pues bueno, así es como fue creciendo. Empezamos, solamente convocaron a internistas, a médicos neumólogos, a intensivistas, infectólogos, y posteriormente la necesidad hizo crecer que se requirieran de todas las demás especialidades, y pues ahora se cuentan, por ejemplo, con nutriólogos, se cuenta con licenciados en fisioterapia, y tenemos ya especialidades muy variadas, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Entonces, vean la cantidad de personal con la que se está trabajando en la actualidad, y pues hay obviamente de administración, de alimentación, personal de enfermería, licenciados en nutrición, etcétera. ¿Por qué es que solamente se reciben pacientes que lleguen en exactamente esa enfermedad temprana? ¿Y por qué es que no, de la calle no los podemos aceptar cuando ya vienen graves? Pues porque la unidad trabaja precisamente conociendo que ese porcentaje que se van a complicar, tenemos que brindarles esa atención. No es posible que los admitamos, pero que cuando se pongan graves, pues entonces los refiramos a otro lugar. Y entonces debe haber siempre espacios disponibles en camas para enviarlos a alto flujo cuando es necesario, para llevarlos a la terapia intensiva. Y ese movimiento pues se va manteniendo. Cuando el paciente es extubado y mejora, pues puede tener lista una cama para regresar a alto flujo o bien para un sector de hospitalización. Ese es el motivo por el cual todos los que se admiten con enfermedad temprana pueden ser atendidos en toda la evolución de su enfermedad y no necesariamente ser trasladados como al principio se trabajó. Y bueno, a fines de noviembre, cuando el repunte de los casos de COVID se hizo tan intenso en nuestra ciudad, hubo la necesidad de abrir el área D, que es donde actualmente está la terapia intensiva. Esta terapia, si uno entra al espacio en donde está situada, es un gran cubo cubierto, sellado, y estos cubos tienen unos sistemas de filtración que hacen recambios del aire, más o menos unos 10 recambios en una media hora. Entonces, tienen muchos ductos para estar trabajando y estar haciendo el recambio para que aquí no se concentren partículas del virus. Esta es la terapia intensiva. Es actualmente la terapia intensiva más grande de Latinoamérica. Cada uno de estos cuadritos es un espacio para un paciente con ventilador. Cada paciente tiene su enfermero en los 3 turnos. Y aquí se encuentran las zonas de trabajo para médicos generales y especialistas que están continuamente atendiendo pues las 24 horas a estos pacientes. Y bueno, pues es una unidad en donde el personal está comprometido. La verdad es muy diferente a cómo se trabaja en otros hospitales. Se siente un ambiente de entusiasmo, de contención. Obviamente tenemos familias que dejaron a otro familiar internado en algún lugar y les avisan que falleció. Entonces se hacen contención para ayudarlos al duelo. Se cuenta, los mismos pacientes ayudan incluso, y además pues se cuenta con psiquiatras y psicólogos para dar este apoyo. Se cuenta con áreas como esto, que es una ludoteca, en donde los pacientes pues tienen trabajos manuales, donde se les proyectan películas, se les dan pláticas,
Y además, esta unidad también es ambientada de acuerdo a la época. Por ejemplo, aquí tenemos en época de muertos, cómo se fueron montando en esta unidad, para que los pacientes eh, pues no resientan el hecho nada más de estoy con una enfermedad grave y que su estado de ánimo también los ayude a ir mejorando de su enfermedad. Todos estos son el grupo de liderazgo. Este es el doctor Rafael Valdés, que es el director del centro. Y pues aquí nos encontramos, verán algunas caras conocidas como Lisi, que también estuvo trabajando en la unidad temporal COVID. Y bueno, se han creado diversos protocolos de tratamiento desde que empezamos, pues cómo titular el oxígeno, en qué tipo de pacientes, de acuerdo a ciertos parámetros, se les tenía que agregar esteroides, broncodilatadores inhalados. Se trabajó en un inicio con tocilizumab, se requerían ciertos criterios para incluir a un paciente con este protocolo. Posteriormente, cuando se informó que este medicamento no había resultado adecuado para tratar el COVID, fue sacado de protocolos. Se incluyeron los esteroides sistémicos, dexametasona, por ejemplo, y pues obviamente se fue capacitando a toda la gente para detectar cuando un paciente requiere progresar a altos flujos, cuando debe pasar a intermedias, a intensivas, cuando debe de ser contrarreferido. Pues no somos un hospital completo, no tenemos quirófanos y hay muchas cosas que aquí, que es hecho para COVID, pues no podemos atender. Por ejemplo, una apendicitis aguda, pues tiene que ser trasladado a donde pueden operar a un paciente, o cuando algún paciente llega, por ejemplo, con algo neurológico, pues igual tiene que ser enviado para ser tratado afuera. Y uno de los protocolos integrados en el último mes es con remdesivir y baricitinib. Se tienen también criterios específicos de qué pacientes son candidatos para ser tratados con estos nuevos fármacos y pues esto todavía no tenemos resultados porque el protocolo todavía es muy nuevo. Al 10 de marzo, es decir, al día de ayer, han sido valorados en total de triajes y todos los que han subido a la plataforma Claro 360, 8,256 pacientes, han sido internados 7,740, han sido enviados por contrarreferencia 85, han sido dados de alta 6,942 pacientes y han fallecido 261 pacientes. Todo esto tiene una cosa muy, muy importante. Representó un incremento del 50% de la capacidad hospitalaria para la Ciudad de México. Los demás hospitales podían haberse estado al tope y si no hubiera habido este lugar a donde recibir a tantísima gente, pues realmente hubiera un colapso en la atención de pacientes COVID. Ahora, pues cuando empezamos, fuimos admitidos 3 otorrinolaringólogos, pero pues en realidad como que no importábamos mucho. Nos incluyeron en los protocolos de trabajo, pero como cualquier otro especialista. Nos encargábamos de 30 a 60 pacientes de acuerdo al momento en que estábamos trabajando y pues de todo, teníamos que estar pendientes de las gasometrías de todos sus laboratorios, de determinar el requerimiento, los aumentos del requerimiento de oxígeno, ir cambiando al paciente de puntas a mascarillas, a referirlo al alto flujo, etcétera. Pero, pues aunque nosotros llegamos conociendo que pues si se trabaja con la anticoagulación, pues en algún momento íbamos a tener que actuar y así fue sucediendo. Solo que de abril a noviembre, pues en general, aunque iban admitiendo más otorrinolaringólogos, como cualquier otro especialista que se integraba a estos protocolos de tratamiento y de cuidados, pues se nos pedía interconsultas, así se pide a cualquier interconsultante. Por ejemplo, se escribe en un chat donde hay ahorita un cirujano
y entonces contesta algún cirujano y va a ver a la cama en donde se necesita su interconsulta. De esta manera, pues también a los otorrinos nos interconsultaban por una epistaxis, por un vértigo, por amigdalitis agudas, por disfonías, etcétera, pero de abril a noviembre, pues esto en realidad nunca se cuantificó porque los que estábamos allí íbamos y resolvíamos el asunto y listo. En diciembre, 6 otorrinolaringólogos había en ese momento, acudían a interconsultas, pero el problema era que cuando estaba en el rol de especialistas, si por ejemplo no había nadie de noche y surgía una epistaxis o no había nadie en los fines de semana, pues entonces el paciente se quedaba sin atención, a lo mucho les hablábamos, hazle tal cosa, ¿no? Entre el 21 y el 23 de diciembre se presentaron 2 sangrados catastróficos en la unidad de terapia intensiva. El primero fue enviado al INER, regresó a la unidad temporal COVID y fue un sangrado de la arteria esfenopalatina que fue realmente catastrófico y falleció el paciente. Y después hubo un paciente que tenía diátesis hemorrágica en muchos sitios, incluyendo la nariz. Así es que desde ese momento se nos convocó a los otorrinolaringólogos para que formáramos un equipo que íbamos a tener turnos fijos que cubrieran todo, tarde, noche, mañana y los 7 días de la semana. Y ya una vez que supimos cuántos otorrinos estábamos trabajando y que íbamos a realizar protocolos de atención, pues solicitamos equipos, instrumental, hicimos un censo de nuestros pacientes y en el Drive se abrió una página para que todos los médicos generales y especialistas pudieran solicitarnos la interconsulta y no solamente porque lo publicaban en un chat. Todos estos somos los otorrinolaringólogos que hemos estado trabajando en la unidad temporal COVID. Algunos todavía están, algunos ya no. Hubo trabajo muy intenso y pues cuando cambiaron las situaciones de consulta afuera, algunos decidieron ya no continuar en la unidad temporal COVID, pero pues muchos de estos seguimos trabajando y somos los que cubrimos los 21 turnos que contiene una semana para atender a los pacientes allí. De diciembre al 7 de marzo se han atendido 69 traqueostomías, 49 epistaxis, 65 protocolos de decanulación, se han evaluado 42 pacientes en su mecanismo de deglución, se han atendido 12 vértigos, 7 parálisis cordales, 6 pacientes con disfunción de articulación temporomandibular, se han atendido 5 pacientes con sangrados de cavidad oral, 3 otocerosis, 3 otitis medias agudas, 3 pacientes que han tenido edema o granulomas en la glotis, 2 con otitis externa, una estenosis laringotraqueal que fue contrarreferida para su dilatación y un absceso de la región cigomático maxilar. Las traqueostomías entre junio y noviembre se realizaron dentro de la unidad temporal COVID por punción, por dilatación, entre junio y agosto, sin una guía endoscópica. Pero llegó el momento en que pues esto ocasionó un accidente fatal y dejaron de realizarse allá adentro. Se hizo un convenio con el INER y el GEA González, los pacientes intubados se trasladan, se les hace la traqueostomía, en algunas ocasiones junto con gastrostomía, y entonces, desde entonces, lo que hacemos es el cuidado del paciente que regresa ya con la traqueostomía hasta el momento de su decanulación y el cierre del estoma. Cuidamos el estoma y la traqueostomía, pues desde que llega, vigilamos que no tenga enfisema subcutáneo, sangrado, infección. Enseñamos a enfermería al manejo y lavado de las endocánulas, el control de las secreciones y tapones mucosos, y hacemos los recambios de las cánulas en promedio cada 30 días o antes si se requiere por algún otro motivo. Este protocolo de decanulación, pues idealmente tiene que tener una revisión endoscópica, pero no contamos con un nasofibroscopio allí que sea propio de la unidad temporal COVID.
hay una foniatra que lleva el suyo y pues por eso no todas las ocasiones es posible que ella nos haga una revisión endoscópica o que nos los preste el equipo, a lo cual pues no estamos muy contentos de hacerlo porque obviamente pues es su patrimonio. Y lo que hacemos nosotros entonces es, después de esta revisión endoscópica o a veces solamente por clínica, hemos hecho los recambios de cánulas a un menor calibre. No contamos con muchos números de cánulas, así es que no lo podemos hacer como nos enseñaron, pero cuando ya los disminuimos es posible desinflarles el globo. Entonces ya el paciente se le ponen sus puntas nasales o una mascarilla, los ocluimos esas cánulas, 48 horas que tolere el paciente sin desaturar y entonces retiramos la cánula, reavivamos y afrontamos el estoma y hacemos su vigilancia hasta el cierre total. Obviamente, pues hemos tenido muchas epistaxis, en hospitalización general y en alto flujo, es un área que se reseca mucho la mucosa nasal, se han hecho cauterizaciones con nitrato de plata, contamos ya con un cauterio bipolar que nos ha ayudado mucho, sobre todo cuando son sangrados de cornetes o de faringe, etcétera. Y también pues hemos colocado taponamientos anteriores y posteriores con serpentina de gasa, con gelfuam, con rapidrino, y Merocel de tipo Kennedy. Junto con el equipo de foniatría, precisamente porque contamos con su nasofibroscopio, hacemos manejo de voz, pruebas de deglución, terapias de deglución e identificamos complicaciones, por ejemplo, parálisis cordales, que gracias a las enseñanzas del doctor Romero, pues les hemos dado muchos ejercicios de pushing y muchos han realizado una compensación suficiente para poder hablar. Hemos detectado granulomas laringeos y estenosis laringotraqueales. Y bueno, pues esta unidad COVID, pues obviamente tiene el momento de salida. Esta salida se da, pues porque se dan de alta los pacientes, porque son contrarreferidos por alguna otra patología o bien por fallecimientos. Y pues el momento que todos deseamos escuchar es precisamente este. Cuando un paciente logra egresar y regresa a casa en forma adecuada para poder terminar su convalecencia y reintegrarse a su vida. Pues este ha sido el trabajo que hasta la fecha seguimos realizando allí. Ahora pues estamos organizados, los otorrinolaringólogos, estamos trabajando realmente en forma muy intensa. Tenemos en nuestro censo un promedio de 15 a 20 pacientes que les pasamos visita en los 3 turnos, les estamos cuidando los estomas, estamos vigilando que no vuelvan a sangrar. Y pues este es el trabajo. Ojalá dé un panorama de lo que estamos haciendo allí y muchas gracias por su atención.